Bienvenidos a nuestro podcast Fuera del Molde. Hoy estamos con Danica Danica, y con Andri. Y bueno, nosotras queremos empezar este podcast o quisimos empezar este podcast porque queremos irnos más allá de las etiquetas, irnos más allá de las expectativas sociales que existen y vamos a hablar un poquito de por qué decidimos este tipo de proyecto que va ligado muy intensamente con cada una de nuestras vidas. Así que primero empecemos contigo, Danica. Cuéntanos un poquito de quién es Danica, qué es lo que está haciendo, para que todos los demás también sepan. ¿quién es Danica? Ay, sonó tan inspirador. ¿Quién es Danica? A ver, Danica es mamá de 7 hijos. Wow. Tengo 18, casi 19, casi, todavía falta, casi 19 años de casada con mi esposo Josh y somos una familia pues bastante ordinaria que hacemos homeschooling, ¿verdad? Y pues vivimos una vida bastante normal, bastante, como dije ya, ordinaria, no somos como una familia así. A veces me dicen, ay, es que ustedes están lindos, no sé qué, digo, sí, pero somos muy humanos y muy normales y ordinarios y tenemos nuestros defectos, nuestros días buenos, nuestros días malos. Y estamos aquí pues felices de poder compartir con ustedes, de poder ser un puntito positivo en medio de un mundo de tantas cosas negativas, que no me dejarás mentir, Andri, es la situación, ¿verdad? Cuando uno abre el teléfono y solo son noticias malas y contenido a veces, muchas veces que realmente no nos fructifican y nos construyen. Así que esa es Danica. Ok, excelente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ¿Quién es de Andri? quién es Andri. Vamos a ver. Bueno, mi nombre real es Andrasi, pero todos me dicen Andri. Desde que tengo creo que como 15 años, así que creo que todos me ubican más como Andri. Soy mamá también homeschooler. Tengo dos hijos, una de cerca de los 18 años. ¡Wow! Es No como que puede ya ser. cerca de esa línea de ser mayor de edad. Y un nene de 9 años. Nosotros llevamos 7 años haciendo homeschooling. Yo soy mamá maestra, también estudié locución, también estuve en gestión cultural por casi 8 años. eh, Poeta guatemalteca, escribí varios poemas, estuve en varios eventos hace mucho tiempo. He hecho un poquito de cada cosa porque también tengo estudios en psicología, me gusta mucho Eso. la tecnología. Creo que todo sirve para lo que estoy haciendo ahora, que es enseñar y educar desde casa también. Ha sido algo que me gusta mucho. Creo que nosotros decidimos homeschooling por pandemia. Hubiera querido tener la oportunidad de haberlo conocido antes porque nos Igual, encanta. Yo creo que hubiera sido algo que hasta yo lo hubiera querido disfrutar como cuando era hija, ¿verdad? Cuando era niña. sin Entonces, cuentos. sí, porque creo que ese es uno de los puntos importantes que podemos saber de la educación, pero ya vamos a entrar en ese tema. ¿Qué más puedo decir? Bueno, yo tengo ya muchísimos años también con mi esposo Alejandro, que hemos construido una vida, los dos de homeschoolers y como papás, y de también home office, porque yo creo que nos ven como extraño. Eso platicaba hace un tiempo atrás con otros papás que hasta nos deben de ver extraño por el hecho de que estamos mucho tiempo. Nadie sale. Exacto, somos como mucho de casa, pero también, bueno, ya platicaremos de lo de los deportes y todo ese punto de los chicos, pero sí, esa soy yo. Entonces, Y contanos también sobre tu academia, porque para los que no conocen a Andri, Andri tiene una sí, academia buenísima de gracias. actividades extracurriculares y actividades educativas buenísimas. Entonces, contanos de eso porque eso es parte importante de tu vida, ¿verdad? Es mi otro hijo. Evad Guatemala es como un tercer hijo para mí. Cuando empezamos fue por pandemia también. Me di cuenta de la necesidad que existe de ese apoyo, de ese acompañamiento, porque eso fue lo que yo necesité en su momento. Y a raíz de eso nació EVADGT. EVADGT es una escuela de bellas artes y tecnología, ese es el nombre, por eso las siglas, que inicialmente era para poder apoyar ciertas áreas. Fue una mamá
me recuerdo, saludos a Mónica, porque Mónica me dijo, mira, en tu escuela no tenés, o sea, empezamos con música. Tenía Lenny, que es nuestra maestra de música, y solo teníamos como dos alumnos, cuando de repente ella me dijo, mira, no tenés cachiquel. Y yo, no, pero tengo un amigo que estudió conmigo en el colegio cuando estábamos en sexto perito, que ahí fue que lo conocí, y él es de Sololá. Entonces le dije, tengo a alguien, creo que nos puede ayudar. Y justo él nos ayudó por varios años Qué para ese buenísimo. curso. Ahí fue donde tuve esa primera como idea. Iluminación. Luego otra mamá, mira, no tenés tutorías de mate. Bueno, hablando con Lenny, ella es arquitecto, entonces fue como, sí, yo puedo. Y ahí empezamos. Luego que química, luego que apoyo con otras clases. Entonces yo estaba trabajando, porque yo trabajé 14 años en la industria de los call centers. Estaba con eso, ¿verdad? Pero Evad me estaba llamando más. Necesitaba más tiempo para dedicarme Ah, a esto. Y mi esposo me dijo, escoge o una cosa u otra, no puedes estar en las dos y aparte hacer homeschooling, o sea, te vas a volver loca. y Y te sí, habrías vuelto loca, te lo garantizo. sí, realmente era muy, muy difícil, entonces dije, no, tengo que escoger qué es lo mejor y empecé a dedicarme al 100% de VAT. Ahora es mi vida, ¿verdad? Porque realmente me dedico a dar clases, me encanta dar clases, doy clases de español, clases de inglés, clases de cachiquel, empecé a meterme en ese mundo, me encantó porque me encanta mucho la cultura de nuestro país, entonces creo que fue algo que me conectó y me gustó Ujú. mucho. A mí siempre me ha gustado trabajar con niños, entonces ha Y es sido, excelente maestra, les cuento. Ya gracias. mis hijos recibieron la clase de cachiquel con ella y quedaron fascinados y encantados. Y yo admiraba tu Gracias. paciencia porque de verdad, aunque están en la pantalla, qué difícil, más difícil creo yo que en persona, Sí, pero el buenísimo. mantener la atención de los chicos es algo que me ha servido Ujú, mucho. Me he metido a cursos que tienen que ver con educación en línea. Entonces, creo que eso me ha servido ujú. como mamá y también como maestra. Por eso me gusta Sí, tanto y todo lo que yo tengo en la escuela, clases de arte, de música, tutorías, las clases de inglés, las clases de ¿qué otra cosa? De arte, bueno, eso ya lo había mencionado. Todas esas clases yo las he probado con Jade Ulrich y como vi que funcionaban, dije, bueno, si funcionan, entonces a alguien más les va a hay que funcionar. hacerlo. Exacto. Y esos. Buenísimo. Pero, pero realmente algo que a mí me gusta mucho es el conectar con las mamás. He tenido la Ujú. oportunidad de, en su momento a mí me ayudaron algunas mamás, como incluso tu página, que eso también vamos a hablar. Ha Mm, sido una de las que me ha ayudado muchísimo en el homeschooling porque me ha ayudado a entender cómo puedo llevar yo mi propio homeschooling de una forma libre, a diferencia ujú. y justo fuera del molde, ¿verdad? Saliéndonos totalmente de lo convencional, enseñándoles de una forma diferente y así. Eso fue lo que me ayudó, porque fui de esas mamás que se levantaban a las 3:30 de la mañana a hacer loncheras saludables, seguía Esa mamá páginas por de unos eso. cuantos años. Ay, sí, yo me estaba muriendo. Yo ahorita no podría ser ese Admiro, tipo de mamá. te digo que ahorita que ya hacemos después de 10 años homeschooling, cuando veo a mis Ujú, amigas que tienen niños en colegio, de verdad les tengo el mayor respeto y claro, admiración, porque uno piensa homeschooling ha de ser difícil y sí tiene sus subidas y sus bajadas, pero la sí. verdad es que todo lo que uno tiene que hacer para que ese niño llegue y vuelva del colegio es increíble, es un Ay, sí. cansancio, o sea, es una corredera, el tráfico, que las tareas no materiales, oh, Dios mío, o sea, mis respetos para esas mamás también, ¿verdad? Sí, Que totalmente. hacen Y es esa que gran labor, es mucho el tiempo que es se mucho. invierte, Ujú, aparte de lo cansado que es. Y no digo que el ujú, homeschool sea fácil, porque hay mucha gente que tiene esa mentalidad, son homeschoolers, no aprenden nada. No, porque también es un currículum extenso el que uno ujú. puede escoger Sí, para que ellos aprendan y aprendan bien las exactamente, cosas, ¿verdad? Entonces creo que ese es un beneficio que tiene este tipo de educación que nosotros hemos escogido. Y hablando de tu página, excelente. cuéntanos ahora tú un poquito de, De la de la página, ay página. Dios mío, fíjate que, bueno, tú ya has oído parte de esta historia, ¿verdad? Pero en realidad yo soy de esas mamás que dijo que jamás sus hijos iban a hacer homeschool. Nunca, nunca en 1000 años mis hijos iban a hacer homeschool. De hecho, yo criticaba mucho ese sistema, decía, no es posible.
estar encerrada en su casa, aprender, socializar. O sea, yo era esas mamás que se creían todos esos mitos. Y Mm, eso que yo soy maestra, o sea, pero ya después de algunos años de trabajar en el sistema tradicional, antes de casarme, ¿verdad? Yo ya veía cosas que no me gustaban del sistema tradicional. Y quiero aclarar que de ningún modo esto quiere decir que tenga algo en contra de una escuela ujú, tradicional, pero sí definitivamente eh, creo que hace falta mucho, especialmente en Guatemala, para mejorar ese sistema. O sea, creo que estamos muy atrás en muchas cosas y hay proyectos muy lindos, ¿verdad? Educativos, pero creo que la mayoría de esos proyectos no están al alcance de la población promedio, ¿verdad? Ni siquiera. Son proyectos que pues son hermosos, son muy lindos, pero la mayoría de las personas no podemos acceder a proyectos con ese digamos, de esos precios, ¿verdad? La verdad que literalmente esos precios. Pero sí existen, ¿verdad? Cosas buenas en muchos centros educativos en Guatemala. Pero independientemente de todo eso, pues yo veía cosas que no me gustaban. Entonces, cuando yo me casé y todo, y tuvimos nuestros hijos, nuestros dos primeros hijos, me acuerdo que, bueno, los dos grandes nacieron allá en Estados Unidos y teníamos como unos 6 años de vivir ahí y decidimos volver, precisamente porque le tocaba a mi hijo empezar el colegio. Tenía 5 años y dijimos, no, ya mucho, ¿verdad? Tenemos que volver. No nos gustó mucho el currículum, te digo, Andri, y sobre todo porque lo primero que vimos cuando fuimos a investigar sobre el colegio que le tocaba ir a nuestro hijo era que parte del currículum era las ideologías de género y a nosotros no nos parecía eso, ¿verdad? Como familia católica que somos realmente, no nos parecía eso y no queríamos tener que pelear o ir contra corriente por, o sea, cuántos años, imagínate, ¿verdad? Y en sus años más tiernos de vida, porque yo creo que esos primeramente son temas que si alguien los desea para sus hijos, pues yo no estoy de acuerdo, pero entonces eso debería ser una decisión, ¿verdad? Personal, en donde el exacto. colegio no tenga que empujarte a aceptar esas ideologías y a pasar todos los días de la vida de tu hijo escuchando cosas que a ti te parecen que no están bien. Entonces, por eso nos motivamos a venir, volvimos, los inscribimos en unos cuantos colegios. Fueron dos colegios en realidad que pues habíamos oído que eran buenos y resulta que tuvieron buenas experiencias ahí, pero también tuvimos algunas experiencias no tan buenas. Y entonces, pues, ese es pues tema para otro podcast, pero Mm, digamos que habían cosas ahí que vimos que no le iban a ayudar a nuestro hijo. Y también en ese momento, pues tuvimos que buscar algo que se adaptara a las necesidades de él y de mi hija, que eran los dos que estaban en colegio. Y me acuerdo que una amiga mía me habló de homeschool y yo no podía creer. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser que haya homeschool en Guatemala? Yo no creo que eso exista. mm, Pero ella me contó de Bron, me contó mil cosas y Colegio Bron, ¿verdad? Para los que no lo conocen. Y fui a una reunión ahí informativa y me contaron y yo quedé así como, o sea, no podía quiero creerlo. O probar sea, esto. sí, yo estaba así como que me hubieran presentado Disneylandia, así como, ¿qué? ¿Y esto es legal? ¿Y esto se puede hacer? Y El bueno, total tema que sí, siempre es empezamos un con tema del eso. miedo. Sí, y empezamos con eso, pero yo me acuerdo que me temblaban las piernas porque yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con los niños? Y capaz que esto no va a funcionar. Y bueno, me acuerdo todavía que estaba tan agradecida porque mis papás en ningún momento, o sea, los abuelos, ¿verdad? Que son parte importante, en ningún momento me dijeron, mira, Anika, no hagas eso. Uy, ¿no? O sea, no me dijeron, o sea, si tú estás segura, ya rezaste, le pediste a Dios, porque nosotros pues somos mucho de pedirle a Dios antes de tomar decisiones. Entonces, hacelo, ¿verdad? Y pedirle a Dios que te bendiga, que te ayude y dale para adelante. Y mira, o sea, yo sabía que la gente me iba a criticar y así fue, ¿verdad? O sea, todos, excepto mi familia, que gracias a Dios yo creo que ese apoyo me sirvió muchísimo para no darme por vencida. Todos me criticaron por lo que estaba haciendo. Ay, no, Danica, eso es una mala idea.
¿ya? Y todos con buena intención, todos preocupados de, ay, no, y va a salir sin un título, y ¿qué vas a hacer? No, hombre, eso no puede ser legal en Guatemala, de plano que te engañaron, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, total que empecé a buscar información, dije, mejor me pongo a buscar información porque no vaya a ser, dije, que de verdad y verdaderamente esto no sea legal, ¿va? Mira, me metí a Google y empecé a buscar, o sea, estamos hablando del año 2016, ¿verdad? Empecé a buscar y todo y no encontraba nada, no, o sea, nada, nada, no una página de Facebook, no Mm, una página con algo, nada, absolutamente nada. Y entonces yo preocupadísima, eh, ay no, capaz que tiene razón la gente, ¿qué hago? Pero mira, preguntando y hablando de mamá con mamá que sí hacían homeschool ahí en este colegio, empecé a encontrar cómo es que hacían algunas mamás con otros sistemas, porque conocí mamás de otros sistemas, me pusieron algunas mamás me dijeron, mira, métete hay un chat, que no es que, pero vio, o sea, esto es lo único, es exclusivo, o sea, nadie sabe cómo hacer homeschool en Guatemala. Y me acuerdo que estaba ahí sentada un día, ¿verdad? Yo voy a abrir una página de Facebook y yo voy a enseñarle a la gente lo que he aprendido, porque mira, me metí a la página del Ministerio de Educación, llamé al Ministerio de Educación para preguntarles si eso existía. Les hice preguntas que cómo era eso legal y qué tal cosa, y empecé ahí, ¿verdad? Empecé a investigar. Entonces empecé a agarrar como a seguir a gente de páginas extranjeras que hacían homeschool claro, eso sí hay. para ver. Ajá, para ver qué hacían ellas, ¿verdad? Y luego empecé a aprender que pues en Guatemala no funcionaba igual Ujú. y empecé literal pura investigadora, así mira, de persona a persona, de página recóndita a escribirle por email a la gente que me explicara, hasta que al fin como que tenía suficiente información y creo que fue justamente el año que empezamos homeschool, no sé o tal vez fue el año siguiente, porque creo que cumplimos 8 años este año de tenerlo y nosotros tenemos 10 años, o sea que fue un poquito más adelante, tenemos como Después, año y medio, ajá, de hacer homeschool y abrí la página y me acuerdo que habían como, ay Dios, de mis contactos de Facebook teníamos como 10 seguidores, como por 2 meses. De ahí aumentó como a 90. Para fin de año teníamos 90 seguidores. Y mi esposo me apoyaba, no, tú dale, mira, con tal que ayudes a una persona, es que eso es todo. sí, Y yo decía, sí, ¿verdad? Y mira que después de unos años, eso se fue creciendo y cada persona que yo conocía le contaba en la página, aunque no hiciera homeschool. Y muchas de esas personas terminaron haciendo homeschool, ¿verdad? Por la sí, página. Pero al final, o sea, esto nació porque yo vi que no había información, yo dije, yo voy a ser la que la ponga, o sea, y de ahí vendrán más, sí. ¿verdad? Y empecé a hacerlo, o sea, me acuerdo que ni la calidad de los videos era bueno porque los teléfonos eran tan avanzados como ahorita, y pues así fue como nació, y nació con otro nombre, me acuerdo que se llamaba Homeschooling Guatemala, Así te conocí yo. y así me conociste, Sí, ¿verdad? sí, sí, Y sí. luego hubo como que un conflicto con otra página que se llamaba muy similar, entonces cambió el nombre y fue como Homeschooling Aventura Chapina Ujú. y, y de luego cambió a Homeschooling Guatemala Adventure y después sentimos como un llamado a compartir de otros temas que no eran solo homeschool, con nuestra familia, como quien dice, un pequeño apostolado, ¿verdad? Eso para nosotros, la página es eso, es un pequeño apostolado en donde tratamos de ayudar a la gente que quiere aprender sobre homeschool o que simplemente tiene una familia y pues como echando a perder se aprende, nosotros hemos echado a perder tantas veces en diferentes ámbitos de la vida que algo aprende uno Sí. y De pues todo se aprende. transmitirle. De todo se aprende, Andri. Así que así fue como nació esa página y aquí estamos hoy 8 años después. Y pues además, luego viene pues cómo fue que tú y yo terminamos siendo amigas, ¿verdad? No sé si Sí. tú te recuerdas. Yo sí me recuerdo que, bueno, justo con eso de los grupos de WhatsApp del colegio, me recuerdo que Porque yo estaba con los ISEA, chicos, ¿verdad? ajá, exacto, y Es el estaban año que me los, independicé. cuando fue en el, vamos a ver, fue en sexto primaria que estaban los chicos, me acuerdo. Estábamos hablando de hace 5 años, cinco, sí, más o menos, ¿verdad? Ya ni sé. Sí.
Pero me recuerdo que yo dije, bueno, como no es una educación convencional, no hay como la graduación, y más porque era en pandemia. Entonces Ajá. dijimos, hagamos una reunión donde podamos celebrar a los chicos que están saliendo de sexto primaria. Y nos fuimos a salir trapetapa, me acuerdo. Y ahí fue. Sí, Pero pero lo que me cómo terminé en recuerdo, tu chat fue porque ni tú, o idea. sea, tú eras parte del chat Sí, por tu nena sí. grande. Y Ajá, sí, sí, entonces sí. tú Y no, y ese grupo organizaste era esa mío. salida. Ajá, exacto, y ese Era grupo tu era grupo, mío. sí. Hasta la Yo fecha no sigo sé. manejando esos grupos. O sea, hasta la fecha Y, tengo todos los grupos de papás de ISEA, no oficiales, por supuesto, pero ha sido para apoyar siempre con un poco de experiencia, ¿verdad? Hay grupos que se mantienen cabos. muy activos, otros que se mantienen un poquito más de repente, que alguien hace alguna pregunta, y aunque no son de mi grado, digo yo, bueno, igual, vamos a ver cómo se puede apoyar, porque esa necesidad, como tú decías, existe. Ujú, Aún a la sí. fecha, aunque hayan muchas cosas de homeschool ahora en Guatemala, pero hay mucha gente que tiene todavía la necesidad de cómo funciona, Ujú, de qué hacer. Y yo me sí. recuerdo que justamente dijimos, bueno, hagamos esta reunión. Me acuerdo que juntamos como 15 familias en total. Haga sí. Y yo me recuerdo que llegamos y algo que a mí me sorprendió mucho fue que llegamos. Y yo no conocía a ninguna de las mamás, ¿verdad? Y todas, hola, Andri, que no sé qué. Yo, o sea, se sintió tan Sí. bonito porque era como, nos conocíamos desde cuarto primaria con la mayoría, pero solo de Santo Dios. forma virtual, como aquellas relaciones Ajá. a distancia, ¿verdad? Y Ajá. me recuerdo de eso, de que cuando, cabal, tú llegaste con los nenes, siempre me recuerdo de eso, porque le digo a Alejandro, o sea, sí me recuerdo, y Y tú estaba llegaste. embarazada. Yo me acuerdo que llegaste así como, ay, hola, somos, bueno, nos conocimos y todo, pero de ahí fue como que creo yo que empezamos a hablar más por el hecho de que también Dawson y Jade están en el mismo grado, entonces tienen la Cabal. misma edad y se llevaron bien también. Luego, Se llevaron. En esa reunión de ay, sexto fue que ellos hicieron clic porque los dos eran bien hiperactivos sí, bastante. y les encanta hablar y los dos andaban Mm, de arriba para abajo. sí. Y Ulrich también me acuerdo que con Ulrich Alasne con Riley afinaron, y con Alasne con por... Riley también, Sí. porque Alasne estaba chiquita. No, y Alasne y Sí, él, que son casi de la misma fecha de cumpleaños, no, son del mismo día, sí, ¿no? Son del mismo del día, sí es cierto. mismo día, Entonces sí. también eso, pero me acuerdo que al siguiente, creo que fue el siguiente año que hice también una salida homeschool, que empecé con esas ideas de salidas homeschool también. Me acuerdo que ya empezamos a salir más, entonces ya los mirábamos más a Ah, ustedes, a la familia de Mary, por ejemplo, que también ellos son ajá. parte de mi comunidad Hola, con nuestros Mary. amigos. Vamos a saludar. Mary también que ha sido, bueno, nos conocemos también del mismo De tiempo, toda la vida. sí, de toda una vida homeschool. Entonces ha sido eso, ¿verdad? Me acuerdo que ya cuando fuimos al Museo del Ferrocarril, ahí Ashel estaba más grande, entonces conectó con Jade, se hicieron amigas y ahí Se andaban hicieron chicas. Me amigas, ala, acuerdo, y ahí sí, empezaron ellas a platicar y todo, entonces creo que eso ha sido más que todo, ¿verdad? La parte de sí. cómo nosotras empezamos a platicar más. Y de ahí, pues, creo que llegamos hasta este punto, que hace como un mes, platicando de que tú nos mencionaste en una historia y te dije, parece podcast, deberíamos de hacer una. Y tú y yo también lo Sí. pensé, porque, o sea, También, sí, habíamos pensado eso hace mucho tiempo, eh, pero la verdad es que nunca nos tirábamos al agua. Y sí, entonces, bueno, podemos a través de todo esto también compartirle a la gente, ¿verdad? Porque este podcast, pues, por ser el inicial, queríamos que nos conocieran, porque qué feo hablar, o sea, oír a alguien hablar y uno no conoce nada de ellos. Yo saber no confío nada, en alguien a quien no conozca. Entonces, claro. para que nos conozcan es que les estamos contando. Y también, pues, a ver, podemos hablar sobre esto del punto de quiebre, ¿verdad? En que el momento específico que actuó como un despertar, donde tú, por ejemplo, puedes contarnos, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que este molde tradicional respecto a la educación, al menos, ¿verdad? Ujú. Pues ya no era bueno para tu familia, o sea, ya no era funcional, podríamos decir. No malo, ¿verdad? Porque no es malo, pero No, no era por funcional supuesto. para ti. ¿Cuál Em, fue ese punto? yo creo que uno de los puntos, porque son varios, pero el principal fue la pandemia. Ese fue el Ujú, primer punto. Cuando empezó la situación de la pandemia,
Jade estaba en cuarto primaria. Y ya de por sí habíamos tenido varias situaciones no tan bonitas en los colegios en los que estuvo, experiencias que lastimosamente son muy comunes ahora y que mucha gente trata de normalizar como, no, es que eso les crea carácter, ¿verdad? Pero El bullying, el el bullying, acoso. ujú, exactamente. Entonces, a raíz de algunas cosas que habían sucedido, yo a Jade la miraba que estaba feliz, pero habían cosas que había dejado como pequeñas secuelas. Entonces, justo Ujú, llegó pandemia. En pandemia, Ulrich era un bebé, entonces con él no tenía todavía esa cuestión del colegio, pero con ujú, Jade sí. Y cuando yo le dije al colegio, bueno, ¿qué vamos a hacer? El colegio me dijo, esperemos que el otro mes ya regresemos a clases. Pero yo sabía que era algo hasta cierto punto imposible tan rápido, ¿verdad? Entonces yo decía, no, necesito más, hacer algo con Jade. Jade es una bueno, chica ahora, ¿verdad? Pero en ese momento era una niña que tenía mucha energía, que tenía ujú, muchas ganas de aprender y era como, me mandaban hojas de trabajo y las terminaba en una tarde, lo de toda la semana. Entonces era de, necesito hacer más. ¿Qué hago para que ujú, ella esté entretenida en algo más? Justamente estábamos en clases de karate, pero no estaba tan involucrada en ese momento en el karate. Estaba como que iba, pero de esos alumnos irregulares, ¿verdad? Íbamos, pero no ujú, íbamos. ujú, Entonces, no había como todavía esa pasión que tiene ahora por el deporte. Y ahí fue donde dijimos, bueno, con la pandemia, yo escuché a una influencer que es mamá también, escuché el homeschool y la palabra sonó así como, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender de eso? ujú, Le escribí, me mandó con otra mamá que también estaba educando desde casa y me dijo, pregúntale sobre ISEA. Ella sabe más porque ella maneja algunos grupos. Bueno, me fui con ella, le pregunté, me mandó como la información, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Le dije a Alejandro, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué opinas tú? O sea, si nos animamos o no, ¿verdad? Y me dijo, probemos, probemos porque igual de todas formas no estamos haciendo nada con Jade, ¿verdad? ujú. Porque Entonces, o sea, estabas en pandemia en este tiempo. sí, fue en el Sí, 2020, pues. justamente en O sea, ese era un año. encierro total. Y estabas trabajando como desde casa Sí, con el colegio tradicional. Ya. exacto, pero no había ningún movimiento real o aprendizaje real porque solo era llenar hojas de trabajo de cosas muy simples, la verdad. Entonces, Ujú. vine No, y... y es que es algo y que realmente nunca había pasado, o sea, nosotros nunca hemos experimentado Ujú, una cosa de ese calibre, ¿verdad? Y entonces creo que muchas mamás exacto, estuvieron en la misma situación que tú, que primero los colegios no sabían qué hacer, exacto. ¿verdad? Y los colegios tenían que seguir funcionando. Y me acuerdo que muchos se quedaron sin alumnos, o sea, gente que no pagó colegiaturas, que yo digo, yo me acuerdo que hubieron colegios que quebraron, que eran buenos, y pues difícil para todos, ¿verdad? Pero bueno, contanos, contanos. Sí, entonces para mí fue una situación como bien compleja porque dije, bueno, vamos a movernos, pero no sé a qué me estoy metiendo. Entonces fue como, vamos a ver qué pasa. Me meto en el Cuando, hoyo y a ver sí, a a ver qué dónde pasa. llega. Me acuerdo que le hablé al director Noriega, y le dije, mire esto y esto está pasando. Y él ese año fue tan chulo con la gente, tan lindo, porque dijo, les voy a cobrar solo la papelería. No estaba ni cobrando, y yo también, ¿verdad? La parte de, ¿será legal esto? Porque estaba cobrando creo que como 300 Ay, quetzales. O era sea, una cosa que sí, era una nada, yo me algo recuerdo. simbólico. Y yo dije, no puede ser, pero él lo hizo por Sí, apoyar y fue algo que yo siempre le ujú, voy a sí, agradecer porque de verdad, o sea, y por la situación sí, todo el mundo estábamos como que a ver qué pasaba. Entonces nos ujú, pasamos a esto y me dijeron, necesita un libro, pero solo uno. Sí, un libro integrado. Ok, ¿verdad? Lo compramos, empezamos a trabajar y yo como colegio, o sea, esa parte de desescolarizarnos nos costó Ah, porque sí, sí, yo sí. hacía como que las planas, le escribía a la Miss, mire que aquí dice color rojo y que yo me recuerdo de un caso en particular, pero ya te lo voy a contar más adelante de Ulrich, pero con Jade fue así como que hacíamos todo, la ponía a hacer carteles, la ponía a hacer presentaciones, así como en el colegio, ¿verdad? Y la ponía y le decía, le ponía hasta peluches, me acuerdo,
le decía a su público, con tal de que Ay, ella no. sintiera que estaba en clases, ¿verdad? Santo Entonces, Dios. así fue al inicio. Ya después, eh, como que dije, no, no nos está funcionando así, porque con Jade era como un poquito tedioso la forma en la que lo estábamos trabajando. Entonces dije, no, Claro. tengo que modificar esto. Pero yo creo que algo que me ayudó es que a mí me gusta investigar también bastante. Entonces yo dije, no, Ujú, me puse a leer, a ver páginas, ver cómo trabajaban las demás personas y le agarré rápido el sentido. Entonces dije, no, esto no, vamos a hacerlo así. Yo hasta le tenía su horario de que de 10 a 11 tal materia, de 11 a 12 tal otra, y así. Y me di cuenta que con ella no se podía. O sea, ella sí literalmente el eslogan de fuera del molde le quedó pero perfecto, le porque quedó re bien, es ajá. que Jade nunca fue así. Jade no era, Ujú, nunca ha sido como que de educación tradicional. No le ujú, gusta seguir las cosas de como todo el mundo. A ella sí le gusta su estructura, porque por supuesto con ella trabajo mucho en la ujú, estructura. Tiene sí horarios, por supuesto, pero con ella era diferente. Con ella era como un día para una materia, otro día para otra, otro día para otra, ujú. y en diferentes formas. No era como muy temprano ni muy tarde. Cabal. Y algo que creo que me ayudó mucho fue eso, el ir entendiendo cómo funcionaba ella porque no era como yo Ajá. quisiera, sino como ella lo necesitaba, que es algo que mucha gente Ujú, dice, no, pero es que tiene que uno imponer ciertas cosas, y no, para nosotros fue esa situación. A los 2 años, más o menos, entró Ulrich en la jugada. Entró Ulrich ya a estudiar preescolar, ¿verdad? Y a mí me sorprendió mucho porque con Ulrich fue algo tan simple, tan fácil, tan hermoso. Yo no soy maestra de preprimaria. Yo decía, ¿cómo le voy a enseñar a leer? ¿Cómo va a aprender el comio si no sé cómo enseñárselo? ¿Verdad? Todavía ujú. estábamos en tiempo de que no podíamos salir tanto. Entonces, ese era mi temor, ¿cómo voy a enseñar eso? Pero la verdad es que es tan bonito cuando deja uno a ellos que vayan aprendiendo a su ritmo y que sea algo tan natural que a mí me sorprendió que de un día para otro, él solito, así de repente, ya sé leer. Y yo, wow, no puede ser cómo pasó esto, no tengo idea. Independiente Como a totalmente. los 5 años y medio, 6, él ya estaba leyendo solo. Y fue algo que para Mm, mí muy impresionante, porque con Jade fue lo contrario, por la obligación del colegio y la presión del colegio, ujú, nos costó al inicio que ella se soltara a leer. Con Ulrich fue ujú. lo contrario, dejarlo solo ayudó a que él aprendiera de una forma natural las cosas. Y la verdad, creo que eso fue lo que más nos gustó de este estilo de vida, porque para mí no es solo es la educación, sino es un estilo de vida. Qué buenísimo y qué experiencia tan única, ¿verdad? Como decías tú con Ulrich, que es tu nene que tiene ahorita cuántos ya, Nueve, nueve, nueve nueve años. años ya, sí, y él empezó en homeschool, pues, Él es ¿verdad? Desde el solo inicio, homeschool. solo Él no sabe homeschool. qué es otra cosa. Pero, Él no sabe. ¿sabes algo curioso que hay en eso? Es que también él tenía el pelo largo. Se lo dejamos crecer, nunca se lo habíamos cortado. Y cuando llegó como a los 7 años, porque nunca se dejó tocar el cabello, pero así, para nada, lo tenía casi a la cintura, él lo quiso Mi donar. niño. Fíjate, él se lo quiso cortar Ah, para donarlo. Entonces lo mi hicimos, fue una niño. experiencia muy increíble para él, pero fue algo que le dije, si hubieras estado en colegio, no hubieras tenido la oportunidad de tener el cabello largo, que eso también es Sí, la la verdad es que parte, sí. sí, La libertad, ¿verdad? claro. No, y fíjate que me gusta mucho que contes eso, porque la verdad es que yo tengo, o sea, Riley, Shela, no, perdón, Riley, Alasne, Owen y Bliss, que, bueno, Owen y Bliss hacen como estimulación temprana en casa, ¿verdad? Pero Ujú, digamos, desde Riley nadie ha ido al colegio, o sea, no conocen por dentro un colegio, más que alguna vez ha ido alguno conmigo a alguna actividad que me han invitado, pero realmente, así como saber la dinámica de un colegio, no tienen ni idea. Son lo que han visto en las series a veces de Disney que han visto y nada más, ¿verdad? Pero la diferencia es enorme en muchas cosas, ¿verdad? Y entonces a lo que quiero llegar es que ponerle fuera del molde para mí significa tantas cosas. No solamente en lo de la escolarización, sino también en salir del molde
en otras cosas. O sea, que la sociedad, siento que estamos viviendo en una sociedad en donde ahora más que nunca se nos acorrala casi, ¿verdad? Casi sentimos la obligación como papás de meter a nuestros hijos en creer y casi repetir cosas, ¿verdad? Que oyen y que la sociedad en general dice y que ahora tenemos que aceptarlas, ¿verdad? Cosas que para nosotros en nuestra fe no están bien y no van, digamos, con nuestros valores familiares. Y a nosotros nos ha dado eso una libertad increíble de no tener que nadar contra corriente porque, es decir, nosotros en casa transmitimos los valores que queremos que tengan y claro, cuando ellos estén adultos, ellos tomarán sus propias decisiones, los amaremos igual, pero ellos no podrán decir que nosotros no hicimos todo lo que estaba en nuestras posibilidades humanas de darles los valores, las virtudes, bueno, no se las damos, pero digamos, a inculcarles para que Dios se las dé, ¿verdad? Y la fe que profesamos para que sean buenas personas también, ¿verdad? Sí. Porque en el colegio yo siento que a veces lo que puede suceder, y no es que el colegio sea malo, pero es que en el colegio tú vas con todas las familias que te puedas encontrar ahí. O sea, cada niño representa una familia y esa familia nunca la vemos, solo vemos una personita que al final representa lo que vive en su casa. Y no Sí. importa, digamos, como hablábamos en un video que puse hace poco sobre algo que no me gustó, que hicieron unos jóvenes, ¿verdad? Tú Yo lo probablemente lo vi. viste. Sí, sí, sí. Sí, y mucha gente decía con mucha razón, es que eso, la culpa no la tiene el colegio. Y al final es cierto, ¿verdad? O sea, los centros educativos pueden tener un proyecto incluso religioso, o sea, pueden Ujú, colegios que tienen religión, a veces oís comentarios también, ¿verdad? Y la gente que sí, ese colegio dice ser así, pero los alumnos de ahí tal ujú, cosa, pero el problema es que detrás de cada alumno hay una familia y no sabemos si esa familia es unida, no sabemos si esa familia trabaja esos valores en casa, no sabemos. Y entonces, al final de cuentas, pues puede parecer frustrante, pero la realidad es que si tú envías a tu hijo 8 horas al día a un lugar, inevitablemente va a tener mucha influencia de todas esas personas, todo se ¿verdad? les Y pega. Son unas sí, sí. esponjitas. Y sabes que uno puede, o sea, uno de papá tiene que pelear mucho más cuando sus hijos van Mm, al colegio. En casa tiene que luchar mucho, tiene que estar más activo en lo espiritual, porque si no, o sea, tus hijos al final te pasan tanto tiempo en ese ambiente que, como decís tú, se les pega. Y te digo, yo conozco muchas familias, gracias a Dios, que hacen un empeño muy grande y que sus hijos van al colegio y trabajan mucho valores en casa y todo, pero, o sea, al final no me refiero tanto. Suponete a que ya de adultos sean excelentes adultos, pero es que en el proceso pueden pasar las dos cosas, se te puede ir por acá y se te puede ir por allá, ujú, y entonces no es sobreprotegerlos, pero como familia para nosotros salir del molde ahorita es irónico, ¿verdad? Porque somos muy tradicionales como papás, digamos, ujú. nosotros somos como a la antigua, dirás tú, ¿verdad? Y somos estrictos y inculcamos que nuestra fe y todo. Pero ahora la sociedad te dice que lo normal no es eso, o sea, eso es ¿cómo es que se dice? La excepción, la Mm. excepción es eso. Y si no estás de acuerdo con lo que todo el mundo está ¿Qué diciendo, te sos el que pasa? no. Sí, ¿qué te pasa? O sea, sos un fóbico con esta cosa, Ay, es sí. que, es que sos discriminativa, es que lo que pasa es que te gusta hacer siempre llevar la contraria, pero no. Pensar es complicado en estos Sí, tiempos. Tener sí, una dar una mentalidad opinión. diferente. Sí, sí, sí. Exacto. No, y creo entonces que ahora lo más tradicional se ha vuelto la excepción. Entonces, para nosotros Sí. salir del molde es un poco como volver a lo de antes, que ahora tal vez ya no se valora igual, y no solo en lo del colegio, ¿verdad? O sea, creo que nosotros buscamos criar a nuestros hijos de una forma que no es ahora tan popular, Mm. ¿verdad? Y eso requiere, creo, mucha fuerza y mucha fe y mucha convicción para no ceder en el camino, ¿verdad? Porque Sí. si hay cosas que uno dice, bueno, ¿y qué más da si el niño, por ejemplo, le damos el celular cuando está chiquito? Una cosa tan simple, ¿verdad?
Pero, o sea, nosotros nos han criticado mucho, muchas personas, porque no les damos celular a nuestros hijos hasta los 15 años. Muchas personas nos han dicho, ay, Mm, no, Danica, qué exagerada. O te dicen cosas como, por ejemplo, ¿verdad? Ay, tú crees que no hacen tal cosa, pero a tus pero a espaldas tus seguro lo espaldas, hacen. sí. Esa es una Sí, frase muy común. Y yo y yo creo que creo al que es final, para, perdón, es, sigue. no, no tengas pena. Y yo creo que al final es como una frustración personal que algunas personas Sí. puedan tener, porque como tal vez ellos no implementaron eso, se sienten atacados cuando tú cuentas que a ti sí Ujú. te está yendo bien con eso. Entonces, salir del molde no es fácil, o sea, no es fácil No, porque de verdad que es pasar, a veces hasta te da como penita, ¿verdad? Pero, y te da pena por los niños también, porque a veces ellos, pues, claro, son niños, van a decir, ay, mami, pero ¿por qué? ¿Por qué a nosotros no, verdad? Y tenés que persistir, o sea, no puedes tirar la toalla, ¿verdad? Y eso definitivamente define lo que salir del molde es para nosotros, ¿verdad? claro. Y justo lo que mencionas es algo que también creo que todos los que estamos en este estilo de vida pasamos todos los días de nuestra vida, de una u otra forma. A mí me pasa que platico con alguien que no hace homeschool y lo primero que me dicen es, ¿reciben clases en línea? Y yo, no. Primero, o sea, sí tienen tutorías porque sí tenemos algunas clases, pero Ujú, no gira en torno a esto la educación que estamos dando en casa. ujú, Entonces, creo que ese es un punto importante, saber que el homeschooling es algo diferente, es algo que nosotros adaptamos al estilo de vida y que adaptamos a cada uno de nuestros hijos. Porque ujú. yo sé cómo trabajo con Jade, a Jade, como te contaba anteriormente, con ella yo trabajo mucha estructura, mientras que con Ulrich no. Con Ulrich yo no puedo trabajar esa. O sea, yo siento que si Ulrich fuera un colegio convencional, fuera como el niño que no se está quieto. Y estoy 100% segura que así sería. Porque Ulrich es así, o sea, Ulrich está aquí haciendo una cosa y luego quiere hacer otra y luego quiere hacer otra y que jala esto. Entonces yo sé cómo trabajar con él. He aprendido con estos años a darle clases a él de una forma diferente. A veces sí me toca ponerlo como, no, ahorita vamos a trabajar esto, nos sentamos un ratito y después podemos Ujú. jugar o hacer esto, que por supuesto también es bueno porque él tiene que aprender a Sí, cómo trabajar eso, ¿verdad? claro, a Pero tener su estructura, pero poco a poco y sin, digamos, sin la sin un presión. resultado negativo también, ¿verdad? Ajá, y O sin sea, que con sienta mucha que, pedagogía, creo yo. y que no sienta que no puede él tener cierta libertad en escoger qué quiere hacer. No al cien por Ujú. ciento pero sí tiene esa parte. Por ejemplo, algo que él lo tiene obsesionado desde chiquito son los desastres naturales. Él es desde que aprendió eso. Él se pone a investigar. Yo estoy a favor del uso de la inteligencia artificial porque sí lo hemos usado de una forma, por supuesto, positiva y siempre les digo, con Claro. responsabilidad. A mí me gusta mucho, entonces Ulrich tiene su perfil y se pone, a ver, dime qué es tal y tal cosa. Y ahí se pone a platicar con la IA, pero para aprender. Eso es algo que yo les digo, Sí, sí funciona. Porque él se pone, investiga tal cosa y cuéntame tal cosa. Entonces así ha aprendido un montón de cosas de los desastres naturales, tanto que a su edad él tiene un enfoque de que cuando él crezca quiere ser ingeniero ambiental. no, Entonces eso mi es algo que yo niño. les digo, o sea, está enfocado, cosa que Mm, no, y no es por decir mi hijo es solo una maravilla y los demás no, no. A lo que me refiero es que siento que cuando les abrimos esas posibilidades a nuestros hijos de que ellos puedan exteriorizar lo que realmente les gusta, e investigar más allá de lo que uno les da, eso hace que ellos realmente salgan de ese molde sí, de costumbre, de que todo tiene que ser aprendido de la misma manera. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta, porque también está la parte de las inteligencias. Cada uno maneja un tipo de inteligencia para aprender. Y eso es algo que yo he aplicado con mis alumnos, con mis hijos, hasta con mi esposo, ¿verdad? Con él los dos practicamos. Ah, bueno, o sea, por ejemplo, él es más de leer, investigar, él se pone a hacer un montón de cosas. Yo soy más esa soy visual. yo. Yo soy más visual, o sea, a Esa mí me soy yo. A gusta. Josh no tanto disfruta leer un libro completo, pero sí le gusta leer, pero no así Mm. como un gran libro. En cambio, yo soy muy de... Y si te gusta, a mí me gusta Sí, me leer, gusta. pero cuando es un tema que me gusta. O sea, ese es Cabal. el asunto. O sea, si me gusta, sí lo leo. Y sí me gusta, siempre he sido mucho de también de libros, pero
En cuestión de ya algo educativo, yo no soy de ponerme a leer, yo soy más de experiencias. Y creo que eso es algo que Ujú, tiene Ulrich, que sacó como un poquito de mí, porque él no es que se ponga a leerlo todo, sino que lo aprende de una forma diferente. Entonces, ujú, eso le ha servido a él también para desarrollarse de una forma diferente y una forma más libre. Entonces, eso sería con la cuestión de la educación. Ahora, fuera del molde, para mí también ha sido el hecho de que nuestra educación en casa, nuestro estilo de vida en casa, nuestra forma de enseñar en casa también ha sido diferente. Porque, por ejemplo, tú decías lo de los dispositivos. Hay Ah, sí. gente, y ese es un tema que nos pasa, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estamos pasando con la etapa de que Jade ya tiene un poquito más de libertad, pero Ujú. tiene horarios. Entonces, tiene amigos que Sí. le dicen, pero ¿por qué no puedes usar tu teléfono si ya tenés 17 años? Y ese es un Ujú, tema que es ujú. como, no, porque yo a las 7 Es de la metido noche. justamente en el... Y fíjate que los Ujú, papás no siempre, no siempre, y no digo no todos, porque hay muy buenos papás que también regulan, ¿verdad? Pero también muchas veces los papás pues hablan así, ¿verdad? O sea, ya tiene ujú. 17 años, ¿qué importa? Pero yo creo que es tan delicada esa edad que, por Bastante. ejemplo, es donde no puedes dejar que el resto de la sociedad te críe a los hijos, ¿verdad? Porque eso es Claro, lo que sucede, los van a criar los amigos, las redes, y al final el resultado, pues ya no van a ser tus convicciones, ¿verdad? Entonces creo que claro. mucha intencionalidad tiene que haber, ¿verdad? Sí, nosotros, por ejemplo, con Jade le dejamos que tuviera Instagram a los 15 años, más o menos, Ujú, pero fue porque ella quería ver videos, a ella le gusta mucho el arte, entonces ella quería ver videos para dibujar, para empezar a ver, ella seguía una influencer, no me recuerdo de dónde es, pero que se llama Tani Pinta y empezó con eso, de que quería seguirla, que ella tenía su programa, ¿verdad? Sus videos y que todo lo sube en Instagram. Entonces, ahí fue donde empezó con que quería eso y le dije, bueno, vamos a darle la chance, pero es la única red social que ella maneja, es la única. Realmente no sí, tiene otra y es controlada. Está controlada por mi sí, perfil también. sí. Entonces, eso pasa que ella, por ejemplo, fines de semana, solo le damos chancecito de que use el teléfono cuando, por ejemplo, a veces vienen a visitarnos o tenemos alguna reunión familiar o algo y ella viene y a veces quiere estar sola porque tiende a veces a querer su espacio. Me dice, puedo escuchar música, por ejemplo, o puedo, qué sé yo, hablar con fulanito, sutanita, un rato, nada más, la dejamos que esté así como que en su espacio y luego Que vemos. tenga su privacidad, exacto, Exacto. sí. Y este año hicimos algo que también fue para nosotros algo diferente porque la mayoría de chicos a su edad ya tienen su compu, ya tienen esto, el otro en sus cuartos, ¿verdad? Con ella, por cuestiones de salud mental de las dos, Ujú. porque estábamos con una computadora a la par de la otra, ¿verdad? Entonces a veces ella de repente era como que gritar, bailar, cantar, porque así son, ¿verdad? Así son los chicos. Entonces yo era como, no me deja concentrar, necesito silencio, por favor. Entonces, yo creo que nos estábamos afectando. Y le dije, Estaban no, aturdiendo. sí, bastante. Entonces le dije, vamos a hacer algo. ¿Qué me dijo? Le voy a dar el escritorio que está acá y se lo va a llevar a su cuarto. Y se quedó, yo voy a tener la compu en el cuarto. Sí, pero voy a hacer, o sea, vamos a ser responsables. El hecho de tener la Ujú. computadora ahí no quiere decir que vamos a hacer lo que querramos en cualquier momento. Entonces, es para poder empezar las tareas temprano, y eso fue este año, hasta este año, Ajá, ajá. como hace 2 meses, o sea, Dawson está igual, interesante, porque Dawson está igual, ah, pero él no tiene computadora propia ahorita, pero sí tiene ahora permiso de trabajar en escritorio de su cuarto, mm, porque no le damos permiso de trabajar homeschool igual en su nosotros cuarto tampoco. ¿verdad? Porque si no hacían Sí, cosas, ¿verdad? Están perdiendo el tiempo. Entonces este sí, año fue como una prueba de confianza. Bueno, igual, puerta estamos en las abierta. mismas. Sí, la puerta abierta o topadita si necesitas silencio, si estás, por ejemplo, recibe filosofía con mi hermana y Mm, ahí sí necesitas cerrar la puerta para poder oír, pero le digo, pero siempre, o sea, haciendo lo que te dice, y al teléfono lo tenemos controlado en el caso de él, ¿verdad? Esas son ujú. cosas que salen del molde Sí, totalmente, es porque, o sea, bastante. sí, tenemos, por ejemplo, Family Link y los dos celulares de dos DSLR están en Family Link.
Yo, por ejemplo, cuando están en clases les bloqueo Spotify, les bloqueo el YouTube y les bloqueo, por ejemplo, en el caso de Dawson, que tiene de red social, tiene Instagram, este año tuvo ya permiso de tener su Instagram, ¿verdad? Entonces, en el caso de él, pues ahí dijimos, está bien. El de 16 le dejamos el Facebook y de 17 Instagram. Y este año vino y Ujú, me dijo, ¿verdad? O sea, aquí es como para que, yo creo que para que la gente que nos está escuchando comprenda que digamos, este es el tipo de crianza que estamos llevando y queremos compartir ujú. también ya, o sea, creo que hoy es un día como para conocernos y saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y obviamente los temas van a ser específicos en el futuro, ¿verdad? Pero hoy queríamos Claro. compartirles qué es esto de cómo así salir del molde, o sea, qué es Sí, eso, porque ¿verdad? no es una situación que vayan a pensar, saber qué están haciendo, sino que Sí, sepan que es algo no convencional en cuanto al estilo de vida y en cuanto a la educación. sí. Porque en Y mi la caso, crianza. Ujú. exacto, y no solo de mamás, porque es algo bien increíble, y yo te lo mencionaba, ¿verdad? Que incluso, por ejemplo, Alejandro este año, él siempre ha estado involucrado en la educación de los chicos, pero no tanto por cuestiones de trabajo porque los horarios que manejaba eran un poquito más complicados. En cambio, ahorita él está metido también dando clases, tanto con Ulrich como con Jade, entonces él se ha metido mucho más a esa Está parte del homeschool, involucrado. mucho más. En años anteriores también, pero era poco. Este año sí tiene a cargo clases completas, entonces ya no es solo como, mira, ayúdame con esta clase con Ulrich mientras yo hago esto, sino que estas son tus clases, estas son mis clases, cada uno se divide ciertas cosas y ha sido muy Qué bonito. lindo. Sí, porque Sí. yo los escucho, yo a veces escucho, están risa y risa, que Y de eso no es repente, convencional tampoco, pues porque exacto, tristemente vivimos en una sociedad donde la mayoría de papás pues tienen la necesidad de salir de casa a trabajar, ujú, pero de algún modo pues sería lindo que estos papás puedan involucrarse en la educación de sus hijos, por supuesto. aunque no hagan homeschool, yo creo que por ejemplo con una tarea, Ujú, hablar, saber qué están aprendiendo tus hijos, yo siento que eso es tan importante porque sí, cuando mis hijos estuvieron esos pocos años en el colegio, te soy sincera, yo lo que veía en el cuaderno de tareas, lo que yo, según yo, ellos estudiaron todo el día. Pero de ahí que tú me preguntaras, ¿y qué están estudiando en tal ni clase? idea. Ni idea. O sea, Sí, cuando vengan los exámenes o me llame la maestra y me diga que no entendió algo, eso estaban estudiando, ¿verdad? O ujú. sea, creo que hace falta esa figura de papá más involucrada en la vida de los niños Y eso es y que importante. y es un reto, ¿verdad? Porque, como te digo, la mayoría de papás creo que quiere hacerlo, pero no sabe cómo, ni sabe en qué momento hacerlo, ni dónde meterlo, o a veces estamos tan cansados como papás que no planificamos esos tiempos, ¿verdad? Entonces, sí, Sí, sobre todo creo yo que si los hijos van al colegio, a veces puede caer uno en pensar. Bueno, pero, o sea, ellos están felices porque vieron a sus amigos, ellos no necesitan mucho de mí porque realmente no les interesa, pero no es cierto, los niños realmente sí quieren convivir necesitan. con uno, sí, y especialmente con la figura del papá que a veces es un poco más ausente que la de la mamá en el sentido del trabajo, ¿verdad? Que trabajan y todo. Ujú, Y pienso que es una de las cosas en donde hay que romper el molde literal y empezar a dedicarle tiempo a ujú. los niños. Y estamos en una era en que se promueve mucho eso, ¿verdad? El problema es que no facilitan, la sociedad no facilita esa convivencia. O sea, se dice, ay, Sí, buenísimo, que los papás deben estar presentes, que deben participar, pero ¿qué hacen las empresas? Darle más trabajo, y extra más horas, o horas. sea. Sí, si trabajas desde Sí, casa no es fácil tampoco porque va a demandar cosas que hacer ay, sí, y a veces hasta se aprovechan. Desde la pandemia, sí, yo he visto, ¿verdad? Que muchas familias pues tienen la ventaja que están en casa, pero realmente están y no están. Están y no sí, están porque, sobre todo en lo que es call center, ¿verdad? Nosotros también trabajamos, o sea, mi esposo Josh trabajó mucho tiempo en call center sí. y es un mundo duro, o sea, no es un trabajo fácil, entonces creo que tenemos que ser intencionales en eso y empezar a romper esos moldes y creo que a través de todas estas pláticas que vamos a ir teniendo, pues nos va a ayudar mucho a transmitir ese mensaje Sí. y no sé, ¿verdad? ¿Qué más quisieras tú agregar sobre esto de romper con ciertos Con estigmas este. y...
Sí, realmente creo que un punto que también se puede mencionar es el tema de la convivencia con otras personas que no hacen homeschooling, Ujú. porque muchas personas vienen y piensan que por ser homeschoolers no van a poder socializar. Y es un tema que a mí me causa mucha gracia porque Es lo menos real. Cuando yo saqué a Jade del colegio, y para cambiarla, ¿verdad? Ahí sea, lo primero que me dijeron fue fue el esposo de la directora, y la socialización. Y le dije, pero si ahorita están en pandemia, no pueden socializar de todas formas. Entonces, ¿qué actividades de socialización van a haber? Realmente no habían. Entonces le dije, bueno, o sea, ahorita lo que yo quiero hacer es enfocarme en que aprenda. No me interesa y Exacto, así se lo dije, no me interesa tanto que hable con otros niños, sino que esté aprendiendo. Y se escuchó bien, tal vez crudo como se lo dije, pero es que es cierto, o sea, en ese momento es era mi cierto. necesidad más de educación que de otra cosa. Ah, Con el sí. tiempo yo me di cuenta, y es algo que vi en uno de tus videos hace tiempo, me recuerdo muy bien que fue algo que me hizo mucho clic, el hecho de decir que la socialización no es solamente con personas de su No, edad, sino que tiene que ser que no. sean capaces de desarrollarse con otro tipo de personas de diferentes edades. Y puedo decirlo, o sea, mis hijos hablan hasta con las piedras, realmente. Jade es Sí, alguien y te consta, Jade no, me consta, soy testigo. con quienes no habla Jade es porque realmente no logra conectar, y es normal porque no todos conectamos con todas las personas. Eso es Exacto. algo muy normal. Pero algo que yo siempre he mencionado con la parte de la socialización es que muchas veces, y me pasó cuando estábamos en el colegio, me recuerdo mucho del año de mi graduación, yo tuve un compañero al que, o sea, estaba rodeado de 65 compañeros y no hablaba porque él era así, Ujú, o sea, él ujú, era ujú. tímido. Su personalidad era ese Exacto, tipo. entonces eso no tiene nada que ver con que esté educado en casa o no. Eso es simplemente la personalidad de cada persona, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, Ujú, cada persona es un individuo totalmente diferente, y eso creo que es uno de los puntos que la gente no entiende. Hay ujú, un tema que me pareció muy interesante ahorita que fuimos a El Salvador, que te conté que nos juntamos con 16 familias allá y que también están haciendo homeschooling. Y algo que me decían varias de esas personas era que una de las cosas que no pasaba allá era esas reuniones. Por eso es que sí se logró la convocatoria de las familias. Dos, era el hecho de que muchos han mencionado la crítica que existe de otros familiares, lo que tú decías al inicio. O sea, hay personas que no están de acuerdo y dentro del hogar, ¿verdad? Dentro de la familia o de tanto del hogar, que a veces incluso viviendo con la misma gente les dicen, ¿cómo va a ser posible que no los eduquen en un colegio normal? O cosas así, ¿verdad? Entonces, a mí me ha parecido ese tema bastante interesante, y yo he sido tal vez muy tajante en que sí, no te voy a mentir, lo he pensado, será bueno mandarlos al colegio. Lo pensé en algún momento con Jade regresarla a la escuela tradicional, pero, bueno, Jade de por sí ella no quiere. O sea, ella me dijo, no, yo ya tengo un ritmo, a mí me gusta trabajar así y me No, y acostumbré es a esto. que ha tenido también la oportunidad de hacer su deporte, porque no sé si lo has Ese es otro mencionado, pero punto. tus hijos hacen deporte, o sea, son campeones Sí, de karate y sí. viajan y todo, ¿verdad? Entonces, Es que ese es el también eso no punto. es normal, o sea, ese tipo Sí, de vida, ese estilo de vida dentro de una escuela tradicional es bien difícil. sí. Y yo me acuerdo que había, o sea, hay varias escuelas en línea, digamos, que las conocen mucho aquí porque reciben muchos alumnos que son atletas de Y son alto deportistas. rendimiento, Ujú. ¿verdad? Sí, entonces definitivamente nada de nuestras vidas es muy tradicional, No, nada, nada, nada es muy absolutamente nada. Todo se tradicional. sale de ese molde justamente. Los Sí. dos, en mi caso, los dos empezaron con karate, pero se ha vuelto más que karate porque en el gimnasio donde ellos están hacen artes marciales mixtas. Ujú. Entonces, hoy es karate, el sensei se le ocurre, mete clases de box, les mete clases de grappling, les mete clases de kickboxing. Jade ya tuvo una pelea de kickboxing el año pasado, que la ganó. Entonces, cositas así, ¿verdad? Que De yo todo un no me poquito. hubiera imaginado este estilo de vida hace 5 o 10 años. Y
justo lo que tú decías, o sea, nos da la chance también como papás, tanto el home office como el homeschooling, de venir y decir, nos vamos de viaje porque ellos van a pelear y nos vamos para tal lado. Obviamente el hecho de las clases, que eso nos han preguntado, ¿y qué hacen con sus clases? Bueno, esa semana no hacemos Se las clases. llevan o se las Ah, llevan. fíjate que no hacemos, nosotros hemos tomado esa decisión de no hacerlas en ese momento, Sí, pero, pero te digo, si quisieran, pues se las ajá, llevan porque exacto. están en línea, o sea, Pero, no es ¿sabes qué un es lo que impedimento. hacemos? O sea, lo que hacemos nosotros es que nos sirven de aprendizaje también, que es lo que acabo de hacer Ujú, con esto sí. del torneo de El Salvador. Fuimos, pero a la mamá se le ocurrió juntar a 16 familias e irse a meter al Museo de los Niños, e Ay, ir a qué aprender. emocionante. Y eso es algo Sí, que me gustó aprovechaste. mucho, porque dije, no, el año pasado que también fueron a competir, solo fue a la competencia, solo fue viaje y ahí sí nos dedicamos solo a eso. Pero este año sí quería que fuera unido al estilo de vida que tenemos, al homeschooling. Y ya dije que, y lo platiqué con el sensei, si en algún momento nos vamos a otro país, yo empiezo a hacer convocatoria, no sé cómo, porque quiero hacer algo de homeschooling, que ya no se vuelve homeschooling, sino world schooling, ¿verdad? Ya entra esa Ajá. parte de conectar. Imagínate, llegaron personas, iba una familia que era de Australia, que está en El Salvador. Llegó una familia, yo decía, ¿por qué el acento es tan diferente? Que así fue después, que son de Australia. Llegó una familia que es del Salvador, pero tiene familia, el papá es panameño. Llegaron gente, llegó una familia de Costa Rica. Entonces es algo bien bonito porque aprendimos un poquito de cómo hacen el homeschooling en otros países, que eso también es bien interesante, porque no es Es igual otro lo que tú mundo. decías, No, porque lo que tú mencionabas al inicio, en Estados Unidos es una forma, es un estilo de vida sí. también. Y yo tengo una familia en particular que hace poco vino, que el papá es guatemalteco, es de Jutiapa, si no mal recuerdo, y la mamá es de Estados Unidos. Ellos vinieron hace poco y los conocimos también, que no sé si te recuerdas que hablamos de ir al zoológico. Sí, Y sí, cuando ellos cabal. llegaron, el papá estaba muy sorprendido porque me dijo, yo no sabía que en mi país hacían homeschooling. Ellos son homeschoolers también, pero no sabía que en Que Guatemala habían más existía. gente. Ajá, o sea, y eso es lo que sorprende a muchas personas que no saben Sí, cómo está funcionando esto. Entonces, para resumir esta parte de qué es fuera del molde, es para mí salirme del concepto de todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con el estilo de vida, de lo que hacemos, de lo que nos gusta, y como te digo, o sea, realmente yo creo que hasta los vecinos nos deben de ver extraño. Lo platicaba con otros papás, que somos los vecinos raros. ¿Por qué? Porque no somos del montón. Mis hijos salen a veces a jugar, es muy poco lo que salen acá. Ellos prefieren más a sus amigos que son iguales a ellos, porque muchos les dicen, ¿y por qué no vas al colegio? A Ulrich le pasó, le dijeron, mira, ¿y por qué no vas al colegio? Y él, no, yo hago homeschooling. ¿Y eso qué es? O sea, los niños no saben qué es eso, ¿verdad? no. Entonces, y se Algunos no sorprenden. saben. Y sabes que es interesante porque la pandemia de algún modo ayudó porque se corrió la Sí. voz y gente que sí le interesaba empezó a investigar. Incluso me acuerdo que ese fue el año que a mí me bombardearon de Ujú. preguntas, se unieron un montón de gente a la página y me escribían angustiados. O sea, yo me acuerdo que hice sesiones por WhatsApp con mucha gente Ah, para que les enseñara, por favor, cómo hacerlo, pero el problema era que lo que ellos hacían no era homeschool. Entonces ahí el problema fue ese, que ellos estaban haciendo la escuela en la casa, no estaban haciendo homeschool. La diferencia es que se atenían a un horario en que se tenían que conectar y eran horas larguísimas para un niño ujú. estar sentado en línea tantas horas. No Y es lo con mismo que ir al colegio. uniforme. Y Sí, algunos con hasta con uniforme. uniforme. Sí, entonces Sí, fue una cosa difícil y creo que no dio una buena perspectiva para las familias interesadas de que era el homeschool, ¿verdad? sí. Y como tú dices, o sea, al final, o sea, creo que esto de romper el molde no puede significar una sola cosa, ¿verdad? Ni se refiere a querer llevar la contraria. Creo que hay muchas personas que pueden pensar, bueno, pues que a esta señora le gusta llevar la contraria en todo. Porque no es Sí, eso, sino que, o sea, yo creo que nosotros como mamás, bueno, cada una de nosotras somos diferentes, ¿verdad? En nuestra vida espiritual o lo que sea, pero creo que ambas queremos que nuestros hijos tengan una mente sana y un claro. corazón cuidado y guiado por Dios, ¿verdad? Y que además
Sí, tengan valores que se han perdido y siento que eso es más que nunca en estos tiempos salirse del molde y que si yo sí, le fuera a dar hoy una recomendación o un consejo a los papás que nos están oyendo, que espero que sean bastantes, pero si no ¿verdad? son, el que esté oyendo, no importa, es que no siempre es fácil salirse del molde cuando algo es bueno, ¿verdad? Sí. Y que no todo lo que es popular siempre es bueno. Entonces, que hay que tener en estos tiempos más agallas que nunca Ujú, y más convicción que nunca en lo que nosotros creemos para poder tomar el paso de decir, no, no me interesa si la sociedad está diciendo esto. Yo sé qué es lo que conviene para mi hijo y para mi familia y lo voy a hacer diferente. Creo que es una, o sea, creo que es una revolución y muchos papás yo siento que sí están despertando porque hace unos años atrás, tal vez 2 o 3 años, yo me acuerdo que veía las noticias y, o sea, parecía que todos iban con la corriente en cosas que no eran particularmente buenas. Y ahora yo me he sí. encontrado como que ya la gente se cansó, o sea, la gente, mucha gente se le están abriendo los ojos, los oídos y la mente y están diciendo, momento, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O sea, esto no me parece bien, esto no me gusta, esto no estoy de acuerdo con esto y estamos recobrando nuestro sentido de decisión y nuestro sentido de ser auténticos como Dios pensó que fuéramos, ¿verdad? O sea, no necesariamente con lo que el resto haga. Y creo que mi consejo es tener fuerza y tener convicción para tomar decisiones que muchas veces no van a ser fáciles y que la gente, al final yo digo, la gente te puede criticar por muchas cosas, ¿verdad? Y no importa al Ujú, final qué hagas, siempre te van a criticar. sí. Entonces, tú haz lo que sabes que le conviene a tu familia y que está bien, ¿verdad? Y sobre todo pienso, y este mensaje es así específico como para las personas que tienen fe, ¿verdad? Yo siento que ese es un molde bien grande del que hay que salirse, no del de la fe, sino de muchas cosas que no van con nuestra fe y que a veces pues nos da como miedito y ir contracorriente y nos da pena, qué van a decir, qué van a pensar, voy a ser el loser, ¿verdad? Que no hace lo que hacen todos Ujú, pero que al final hay que tener valor, hay que ser valientes, hay que ser valientes de salirse de ese molde y nadar contra corriente. Y al final son cosas buenísimas, pues, y no solo en homeschool, ¿verdad? En todo, en en todo, general, en exacto. todo. Sí, ¿sabes? Algo que me ha pasado mucho es que la gente no me cree, y eso creo que también viene con el tema. Hay gente que no me cree que mis hijos entrenan en casa. Sí, obviamente van a un gimnasio, pero solo vamos los sábados porque estamos al otro lado de la ciudad donde ellos entrenan. Y me ha pasado que me dicen, pero si hay gimnasio cerca de tu casa, sí, pero no tienen la visión que tiene el gimnasio donde están mis hijos y que nos gusta por eso. Esa es una. Y Ujú, me dicen, pero ¿cómo se logra que entrenen en casa? A nosotros nos pasa que ellos entrenan en línea, porque con la academia, con mi academia, hay clases en línea. Y hay gente que dice, es que eso no sirve. Ahí están los trofeos, ahí están las muestras de que, y no por un trofeo, eso es algo que hemos aprendido ahora, no por un trofeo o por una medalla, sino el hecho de que sí se animan a hacerlo y se han demostrado a sí mismos de que la constancia, la perseverancia, la disciplina les ha ayudado a lograr eso. Que eso es algo que yo le digo, ujú, a Ulrich se lo digo, cuando él viene y a veces, o a Jade le ha pasado, me dice, es que no soy tan buena en algo, qué sé yo, yo les digo, miren la pared, miren las gradas, porque en las gradas tenemos los trofeos, miren todo eso, y les digo, no es por el hecho de la cantidad de, es por el hecho de lo que ustedes a su corta edad están logrando. Y eso es algo que ujú, es bien increíble. Ustedes están logrando ujú. algo que ustedes mismos se han decidido hacer. Ellos entrenan los martes y jueves en línea y a las 3 de la tarde ellos, Ulrika empieza a las 4, pero Jade empieza hasta las 5. Entonces, a las 3 de la tarde ellos ya barrieron, movieron sillones, pusieron alfombras, se pusieron Ah, uniforme, tienen agua lista. Y hay gente que me dice, pero es que eso es imposible. Sí se puede, no es fácil. Nos llevó como un no año es esa rutina. fácil. Esa rutina costó casi un año para que se adaptaran. Bueno, ahora llevamos 5 años así. Y hay gente que hasta la fecha no me Wow. lo cree. Y me dicen, ¿pero cómo? O sea, miran a Jade y Ulrich que a veces están en el parque con mi esposo, están entrenando.
se van a practicar catas y los patojos se le quedan viendo y ellos con uniforme para una escuelita que hay cerca o para el colegio que está en la entrada y se quedan como, ¿por qué están haciendo ¿A eso dónde van? ahorita? Ajá, y a mi esposo igual, de verdad, hablamos de que deben de pensar que no hacemos nada y que vivimos del aire o no sé, pero ese es un A tema que nosotros sí nos se sale. pasaba porque Josh trabajaba en casa también, ¿verdad? Este año Josh tiene eh, parte de trabajo fuera y parte dentro, ¿verdad? Entonces, pero también la gente, yo creo, le decía yo, Ujú. yo creo que los vecinos han de creer que no hacemos nada todo el día porque se pasan por la casa y a veces los niños, o sea, por ejemplo, Riley, que es bien inquieto, a veces sale y patea una pelota un buen rato frente a la casa, entre clases y luego se entra y sigue trabajando. Pero yo digo, no, la gente ha de pensar que, Que que no no hacemos hacen nada, somos la nada. familia peluche, pero literal, Sí, sí, o sea, realmente hay gente pero que de no, no, verdad no, así lo son ve. otras formas. Sí, Exacto, y sí, eso es lo interesante del educar desde casa. Entonces, increíble. y lo que mencionaste, me recordé, hace poco fuimos con unas familias a comer, que también fue por una actividad del colegio, y después nos fuimos a comer y una familia dijo, deben pensar que hasta en algo ilegal estamos porque solo en casa estamos. Y le digo yo, de verdad, o sea, realmente, y platicábamos con ellos que incluso, por ejemplo, nosotros no tenemos vicios, entonces no nos ven como, pero ni en eso, ¿verdad? Entonces dirán, qué raros son, pero no es Hay que algo que poner para de moda nosotros ser los raros, pero para ser los bien, ¿verdad? raros de lo positivo, exacto. Y De lo también, positivo. Yo creo que, como decía Yamatei, ¿verdad? Los buenos somos más. Yo creo que sí somos más. Somos más las sí. familias que ya estamos cansados y cansadas Ujú, de, de tener que sentirnos como que tenemos que seguir un trend o tenemos que seguir una forma ujú, específica de criar a nuestras familias y que simplemente estamos saliendo, yo siento que están saliendo muchas familias de ese, sí como un molde, ¿verdad? Realmente como una sí, cárcel a veces porque uno ha pasado tanto tiempo en el sistema. Y no te digo que todo lo que se vuelve popular es malo, porque hay cosas populares muy buenas, incluso las cosas tradicionales se pueden volver de nuevo populares, ¿verdad? Pero sí es definitivamente el reto de hoy. O sea, como conclusión, yo creo que por lo menos yo le diría, le reiteraría a las personas que hay que tener eso, el valor de salir del molde cuando sabes ujú, que algo simplemente no está bien o no le conviene a tu familia, ¿verdad? Ya sea en lo social, ya sea en lo que sea, ¿verdad? En cualquier ambiente que sea, tienes que tener el valor de ser, ¿cómo es que dicen? De ser, no sé, el punto, ¿verdad? Negro en medio de todo lo demás, ¿verdad? O sea, aunque a veces te singularicen, porque es el miedo que tenemos de quedar bien con la gente, ¿verdad? Y creo que es el momento de hacerlo. O sea, simplemente este es el momento de salir del molde. No tiene que ser en todo, hay cosas que todos hacemos dentro de ese molde, podríamos decir, que creo que son buenas, ¿verdad? Pero cada vez es más difícil, ¿verdad? Creo que cada vez es más el reto. claro. Y no sé qué piensas tú, qué conclusión les dejamos por aquí. Pues para mí sería, creo que la importancia de entender que cada familia va a construir su propio destino y que eso es lo que tiene ese estilo de vida, el construir tu propio camino, el enseñarle a tus hijos lo que realmente necesitan entender, de pensar diferente a los demás, porque no está mal pensar de forma diferente. Creo que ese sería un punto que puedo mencionar, el pensar no para hacer algo negativo, sino para hacer, creo que sí esa influencia positiva en otras personas y no caer en lo que ahora pasa, que muchos se llaman influencers, pero no influyen en algo positivo, ¿verdad? O caer en eso de quiero ser viral, porque creo que ese es el punto de lo que hablábamos de esta idea, ¿verdad? Cuando nosotras platicamos, creo que lo podemos compartir acá, nosotras pensamos en hacer esto para ayudar, que ese es el primer punto, para ayudar, para contar nuestra experiencia y esperar que esto ayude a otras familias a entender que sí se puede educar desde casa, que sí se debe
romper ciertos moldes, eh, ciertas cosas negativas que se están volviendo muy comunes y cambiar esa mentalidad, tanto de mamás, de papás, de abuelos, de tíos, de personas que nos rodean, poderles explicar y no el hecho de que alguien no esté de acuerdo con uno quiere decir que esté mal, por supuesto, pero sí estar un poquito más abiertos a comprender, a platicar con la gente, a aceptar un punto de vista, que eso es algo que también está costando mucho en estos tiempos. El escuchar y no ofender porque alguien no está de acuerdo contigo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me topo con personas que como podemos hablar del tema a mí no me gusta el fútbol y hay gente que sí le gusta y no por eso me voy a poner a alegar con la gente y a decirles, no, ustedes están mal, ¿por qué? A mí no me gusta, pero no porque no me guste o porque a mi familia no le guste, yo voy a venir y ofenderlos. Eso creo yo que es algo que tenemos que entender, que todos debemos aprender también a respetar el punto de vista de los demás y no imponer nuestras creencias, no imponer nuestras ideologías, no a imponer Exacto. las cosas, porque al final es cierto, cada familia es un mundo, cada familia puede optar por lo que mejor se adecue a su estilo de vida, pero también no confundir, y algo, a mí me lo decían desde chiquita, no confundamos libertad con libertinaje. Y eso es algo que ahora no se entiende. Ahora se ve como algo común creer que es lo mismo, que el libertinaje es mi libertad y desde mi punto de vista y desde mi privilegio yo opino tal cosa, yo opino, pero no, no es así. Creo que no es decir que todos están mal y nosotras estamos bien, por supuesto que no, pero sí tratar de entender que este camino es involucrarte más en Ujú. lo que están aprendiendo nuestros chicos, que son el futuro de mañana. Entonces, a esto quería como dejarlo, ¿verdad? Algo que creo que la frase que queríamos dejar en esta ocasión es que justamente cada familia construye su propio camino desde ese aprendizaje que se tiene en casa. Y Exacto. creo que también mencionar que nuestro próximo episodio se va a enfocar, sí, en homeschool, ese sí va a ser más a la educación, Ese sí va a ser ese sí para va a las ser, personas curiosas. exacto, va a Que ser quieren de verdad saber para, cómo iniciar homeschool, no va a ser nuestro podcast solo de esto, o sea, claro, este es uno de muchos temas, pero como hoy nos teníamos que presentar, queríamos compartir con todos ustedes ujú, esa parte nuestra que sí es una parte muy grande de quién nos define, de lo que nos define. Y sí, creo que cuando Andri dice, por ejemplo, que sí se puede educar desde casa, no se refiere solo a los niños que hacen homeschool, sino a mm, cualquier familia, porque la educación no viene desde fuera, la educación viene desde casa. Entonces, cuando decimos educación en casa, deberíamos incluirnos todos, ¿verdad? Porque claro, todos estén en colegios, estén en escuelas, estén en casa, todos, la responsabilidad de educar a nuestros hijos somos nosotros, no los colegios. No no, son por los colegios, supuesto, ¿verdad? No es los amigos, no son los grupos de la iglesia, por buenos que ujú, sean. O sea, al final, eso ayuda, pero la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? Y creo que eso es lo que vamos a poder compartir y aportar a través de estos episodios, porque vamos a hablar de muchísimos temas variados. O sea, hoy fue así como que un poquito un menjurje, ¿verdad? De sí, quiénes somos, qué hacemos y nuestras convicciones y todo. Pero de aquí en adelante, o sea, los temas van a ser bien específicos, ¿verdad? ujú, Sobre cosas muy concretas que nos afectan a todos, estén en el sistema en el que estén. Entonces, claro, no olviden seguirnos. Si claro, no se han suscrito a nuestras redes, por favor, búsquenos fuera del molde GT. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, Facebook y pronto creo que vamos a estar posiblemente en una plataforma de audio para los que no puedan ver estos videos y quieran solamente escuchar. Así que sí, y eso ya se lo también vamos a en ir YouTube, pasando. también en En YouTube, YouTube también tenemos ujú, canal en YouTube. Vayan y suscríbanse porque eso nos ayuda a llegar a más gente. sí, Y pronto también les vamos a compartir que hay un canal de WhatsApp en donde pueden recibir ujú, los updates, ¿verdad? De cada episodio que se vaya subiendo y vamos a ir compartiendo ahí también información y reflexiones muy bonitas para ayudarles con su día a día. Así que
Ya pronto les vamos a compartir esa información sobre el canal de Sí. WhatsApp. Y creo que pues no tengo nada que agregar más que estoy agradecida de que pudimos empezar este proyecto Sí, y que espero que llegue muy lejos. eso esperamos, eso esperamos. Realmente es algo muy Dios bonito. mediante, ¿verdad? Porque Sí, sin Él no claro. podemos nada. Claro que sí, y esperemos que podamos llegar a muchas personas con esto, a poder ayudar, que esa es la función principal. Y gracias por habernos escuchado. Esperamos que haya conectado con las familias y con las mamás, con los papás, hasta con los niños, porque al final yo creo que si ellos escuchan van a decir, me identifico con eso. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Y muchas gracias. Gracias a ti también por el tiempo, por compartir acá, y nos vemos André. en una próxima. Adiós. Adiós. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!